Bueno, se llega a ver ahí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos entonces a dar comienzo. Nosotros representamos la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Somos el Centro Universitario Concepción y corresponde a la Cátedra de Matemática 1. Quien les habla, el responsable de cátedra, Ricardo Sivek. Vamos a comenzar con unas operaciones de repaso. Ya tenían como actividad poder ver dos videos que en realidad en esos videos se hablaba de cómo sacar un común denominador de dos expresiones algebraicas. Esto de sacar común denominador de dos expresiones algebraicas es una herramienta que le va a servir para poder encontrar el conjunto de solución de unas desigualdades racionales, porque en las desigualdades racionales van a tener que hacer operaciones. Operaciones justamente como sacar el común denominador entre dos operaciones eh, fraccionarias racionales, fraccionarias algebraicas, en el cual pueden sumar, pueden restar, pero la idea es que ustedes sepan cuál es el común denominador de esas expresiones. A manera de refuerzo de esos videos, vamos a hacer una presentación de las siguientes diapositivas, en el cual hay dos ejemplos y en esos ejemplos vamos a sacar un común denominador cuando tenemos dos fracciones algebraicas. Tenemos dos casos. El primer caso lo hemos señalado con el ejemplo 1, en el cual vamos a observar que tenemos x sobre x menos 3, que vendría a ser el primer término, más 4 menos x sobre x menos 3. Allí tenemos la suma de dos fracciones algebraicas que tienen el mismo denominador. Yo lo voy a marcar acá. X menos 3 en el primer denominador y x menos 3 en el segundo denominador. Este primer caso es el más sencillo, porque el común denominador entre esas dos expresiones algebraicas es el mismo x menos 3. Entonces allí no hay que hacer absolutamente nada, solamente colocamos ese denominador y como numerador vamos a colocar a los numeradores, que en este caso es x para la primera fracción y 4 menos x para la segunda fracción, afectado a qué operación, a la operación que indique las fracciones algebraicas, en este caso una suma. Por lo tanto, dicho de otra forma, lo único que tenemos que hacer en el numerador es sumar sus numeradores. Esto funciona de la misma manera cuando sacamos un común denominador de fracciones numéricas, en el cual si dos fracciones tienen el mismo denominador, directamente sumamos o restamos, según sea el caso, los numeradores. Bueno, en este caso lo que estamos sumando o restando son expresiones algebraicas. En este caso dijimos que era x en la primera fracción y 4 menos x en la segunda fracción. En el denominador no hay nada para realizar, puesto de que es el común denominador. Pero en el numerador tenemos para desarrollar algo, o por lo menos sumar los términos semejantes. Acá podemos observar que tenemos un x positivo y un x negativo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Cancelar. Cancelamos y lo único que me queda como resultado es el 4. Ahora, si vamos hacia el lado, vamos a observar que tenemos la fracción resultado, es el resultado que surge de sumar esas dos fracciones, que es 4, que ha quedado como único valor, puesto que se ha cancelado x menos x, y abajo x menos 3. Esta sería la fracción que obtenemos como resultado de sumar dos fracciones algebraicas que tienen el mismo denominador. Colocamos una vez el denominador
y los numeradores los colocamos como suma o como resta según indique la operación entre las fracciones. En este caso indica una suma, por eso es que sumamos. Básicamente esto corresponde al primer ejemplo y al primer caso. En el segundo ejemplo corresponde a un segundo caso. Ese segundo caso es cuando ya tenemos distinto denominador. Y allí vamos a tener que operar un poquito más. No es mucho más difícil, pero hay que operar un poquito más. Y este caso también puede estar incluido en alguna de las desigualdades en el cual nosotros tengamos que encontrar el conjunto de solución. Veamos el ejemplo 2. El primer término es 1 sobre x menos 3. El segundo término es x más 2 sobre x cuadrado menos 9. Bien, van a observar que los denominadores de hecho son distintos, porque en uno tenemos x menos 3 y el otro x cuadrado menos 9. Ese x cuadrado menos 9 corresponde a un caso de factoreo que se ve en el secundario. Ese caso de factoreo se conoce como diferencia del cuadrado. Entonces a x cuadrado menos 9 lo vamos a factoriar. Cuando lo factoriamos significa que lo vamos a expresar como x más 3 por x menos 3. Cuando ya lo hemos expresado como producto, fíjense que las dos fracciones básicamente son las mismas, lo único que difieren es que el denominador de la segunda fracción y el denominador de la segunda fracción en el segundo miembro, en uno está factoriado y en el otro no. Entonces, al estar factoriados podemos identificar cuál va a ser nuestro común denominador. El primer denominador es x menos 3. El segundo denominador de la segunda fracción es x más 3 por x menos 3. Y acá podríamos preguntar, ¿cuál es el común denominador? Bueno, el común denominador sería el mínimo común múltiplo entre estos dos divisores, y eso lo sacamos simplemente colocando los factores que estén, eh, los factores que estén repetidos y no repetidos con el menor exponente en los denominadores. Por ejemplo, observo que x menos 3 está en el primer denominador y x menos 3 también está en el segundo denominador. Entonces, ese es un factor, que lo estoy colocando acá, del denominador. Pero no es el único, porque también está x más 3. Por lo tanto, lo debo expresar al lado a x más 3 y a x menos 3. Y allí ya tenemos el común denominador. Vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos para sacar el común denominador? Veo los factores que se repiten. En este caso, x menos 3 y x menos 3. Bien, lo colocamos a x menos 3. Y luego veo los factores que no se repiten, como por ejemplo x más 3, que es el único que se repite en la segunda fracción, también lo colocamos abajo y ya tenemos nuestro común denominador. Si bien no colocamos el de menor exponente, porque acá todos son de primer grado o lineales, como ustedes prefieran llamar, así que nuestro común denominador es x más 3 por x menos 3. Ya teniendo ese común, vamos a trabajar de la siguiente forma. Si a x más 3 por x menos 3 lo dividimos en x menos 3, significa que vamos a simplificar x menos 3 con x menos 3. Vuelvo a repetir, si a nuestro común denominador x más 3 por x menos 3 lo dividimos en x menos 3, significa que vamos a simplificar x menos 3 con x menos 3, o simplificamos los comunes, y solamente me va a quedar x más 3. Y a x más 3 lo multiplicamos por 1 y obtenemos x más 3. Ahora bien, hacemos exactamente lo mismo, pero con la segunda fracción. Si a x más 3 por x menos 3 lo dividimos en x más 3 por x menos 3, como estamos dividiendo dos expresiones que son totalmente comunes, es decir, son iguales, lo que vamos a obtener como resultado es 1. Y ese 1 lo vamos a multiplicar por el numerador, que en este caso nuestro numerador es x más 2. Y 1 multiplicado por x más 2, vamos a obtener simplemente x más 2. Bien,
Hasta acá ya tenemos nuestros numeradores. Lo único que tendríamos que hacer es regirnos bajo la operación que nos indica las fracciones. En este caso es la suma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que debemos sumar los numeradores. Nuestro común denominador, ya lo dijimos anteriormente, es x más 3 por x menos 3. Entonces lo único que tendríamos que hacer es sumar los términos semejantes. X con X, que eso es 2X, y 3 más 2, que eso es 5. Y eso es lo que obtenemos acá en este paso, que lo quiero remarcar. Bien, ahí está remarcado por lo menos la línea de fracción. Al lado aparece esto de X más de 2x más 5 sobre x cuadrado menos 9. Ese es como que está factoriado, pero en realidad no me interesa encontrar esa expresión, me interesa solamente el común denominador, así que aprovecharé la ocasión para borrarlo. Y simplemente hemos encontrado, perdón, ya pasamos, simplemente hemos encontrado a 2x más 5 sobre x más 3 por x menos 3. Allí hemos sacado un común denominador de dos fracciones algebraicas que tienen distinto denominador. Y está expresado como producto. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer con las desigualdades. Sacar un común denominador y expresarlo como producto. Una vez que está expresado como producto, bueno, ya pasaremos a analizar como lo veremos en la diapositiva siguiente. Veamos un ejemplo más, un ejemplo 3. En donde también tenemos un caso en el cual tenemos que sacar un común denominador, en este caso una diferencia, entre dos denominadores distintos. En el primer término tengo la fracción x menos 3, x, perdón, sobre x menos 3, menos 7x menos 9 sobre x cuadrado menos 2x menos 3. Profe, ¿qué puede dejar de marcarlo porque no vemos? En el segundo denominador van a observar que tenemos x cuadrado menos 2x menos 3, que eso es una ecuación cuadrática o un polinomio cuadrático. Entonces lo que tengo que hacer ahí es factoriarlo. ¿Cómo lo factoriamos? Lo podemos factoriar a través del falso trinomio, que lo habíamos mencionado ya en el curso introductorio, en el cual tengo que buscar simplemente dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados me den menos 2. En este caso, lo que obtenemos es 3 y menos 1, lo expresamos por, perdón, menos 3 y 1, y lo expresamos como producto, es decir, x menos 3 por x más 1. Otra forma de hacerlo es aplicar directamente Bhaskara y colocarlo en términos factoriados. Ya habiendo colocado el denominador para factoriar, ¿qué les quiero decir? Que cada vez que ustedes tengan para sumar o restar expresiones algebraicas y el denominador pueda ser factoriado, lo debemos factoriar para tenerlo todo expresado como producto y a partir de allí poder verificar cuál es el mínimo común múltiplo para poder sacar nuestro común denominador. Nuestro mínimo común múltiplo estaría formado por los términos comunes y no comunes, perdón, por los factores comunes y no comunes, con el menor exponente. En este caso, x menos 3 está como denominador de la primera fracción y como denominador de la segunda fracción. Listo. Eso vendría a ser un factor del mínimo común múltiplo. Luego veamos los no comunes. En este caso sería x más 1, que es denominador solamente de la segunda fracción. Entonces lo colocamos como producto de lo que dijimos anteriormente, x menos 3. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo está dado por x menos 3 y por x más 1 entre paréntesis. Bien, ese es nuestro común denominador, x menos 3 por x más 1. Ya habiendo sacado nuestro común denominador, lo que tenemos que hacer es
a nuestro común denominador, que es x menos 3 por x más 1, lo dividimos en ¿quién? En x menos 3. Dividirlo significa, como dijimos en la diapositiva anterior, simplificar los comunes. Cuando simplificamos los comunes, significa que voy a simplificar a x menos 3 con x menos 3 y me queda simplemente x más 1. Y ese x más 1 va a ir multiplicado por ¿quién? Por nuestro numerador, que para este caso especial es x. Por lo tanto, voy a colocar x por paréntesis x más 1. ¿Qué operación voy a colocar acá al lado? La operación que me indicaba las fracciones, que en este caso es una resta. Ahora bien, ya hicimos eso para la primera fracción. Vamos a hacerlo nuevamente para la segunda fracción. X menos 3 por x más 1 lo vamos a dividir por ¿quién? Por x menos 3 por x más 1. Y como dijimos, esto es simplificar las expresiones. Como son iguales las expresiones, significa que al dividirlo, eso vamos a obtener como resultado 1. Por lo tanto, a 1 vamos a tener que multiplicarlo por el numerador, que es 7x menos 9. Y simplemente va a quedar como 7x menos 9. Ahora bien, ya hemos sacado este común denominador, ya hemos colocado los numeradores. El siguiente paso sería sumarlo o restarlo según sea el caso. Pero resulta que en el primer término no puedo sumarlo o restarlo con el segundo término, puesto que está expresado como producto. Entonces, para eliminar esa expresión de producto, voy a tener que aplicar la propiedad distributiva, que es lo que hacemos en el siguiente paso. Significa que a x lo multiplicamos por x, eso significa que obtenemos x cuadrado. A x lo multiplicamos por 1, obtenemos x. Y en el segundo término, como ese paréntesis está afectado al signo menos, significa que vamos a tener que cambiarle el signo a todos los integrantes de ese paréntesis para poder eliminar justamente ese paréntesis. Entonces 7x que estaba positivo dentro de ese paréntesis cambia y ahora es menos 7x. A 9 que estaba negativo dentro de ese paréntesis cambia y ahora lo colocamos como 9 positivo. Y ahora sí observamos en el numerador cuáles son los términos semejantes. Es decir, si tenemos un x cuadrado, busco algún otro término que tenga x cuadrado. De hecho, no lo hay. Entonces, lo vamos a colocar como está, x cuadrado. Luego buscamos un x y al lado obtenemos menos 7x. Podemos operar con estos términos semejantes. Si a una x le restamos 7x, obtenemos menos 6x. Y 9, que es el término independiente, quiere decir que no está acompañado por ninguna indeterminada x, lo colocamos así, de forma idéntica como lo tenemos puesto allí en la diapositiva, como 9 positivo. Y debajo vamos a copiar el denominador o nuestro común denominador que hemos calculado. Hasta ahí ya está factoriado. Ya está factoriado y sacamos nuestro común denominador. Después lo otro de seguir factoreando el numerador para ver si puedo obtener una expresión algebraica simplificada, se lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro numerador es un polinomio cuadrático y ese polinomio cuadrático se puede expresar como producto, es decir, si aplicamos Bhaskara, vamos a llegar nuevamente a lo que hicimos, pasamos diapositiva, a lo que hicimos recién para sacar nuestro común denominador, que sería x menos 3 por x menos 3. Y cuando lo comparamos con el denominador, observamos que también hay términos, hay factores idénticos, entonces los podemos simplificar, de manera que la fracción que hemos obtenido, la fracción algebraica, es exactamente equivalente a la anterior, pero mucho más pequeña, mucho más reducida. La ventaja que tiene esto es que nos vamos a evitar menor cantidad de cálculo. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es una versión simplificada del resultado de la diferencia entre estas dos fracciones algebraicas, que en este caso es x menos 3 sobre x más 1. Profe, una pregunta. Lo Sí, que usted está diciendo ahí,
¿nosotros lo tenemos que hacer sí o sí o no hace falta? O sea, ¿usted quiere que el trabajo lo hagamos sí o sí o como nosotros prefiramos? La idea es que ustedes lo hagan a ese trabajo, porque si ustedes no lo hacen ese trabajo, se va a complicar algebraicamente a medida de que ustedes sigan avanzando, porque esta solamente es una herramienta que vamos a utilizar para desigualdades racionales. Entonces, lo mejor y lo más recomendable, lo que les sugiero, es que encuentren la solución simplificada. ¿Eh? Bien, ¿Profe? profe, gracias. Sí, sí, alguien más me hablaba. Yo. ¿Sabe que yo me he perdido cuando usted empezó a explicar? ¿En dónde? Ahí le digo. Cuando usted, cuando usted empezó a sacar el común denominador, digamos, me he perdido porque ahí dice x al cuadrado menos 2x menos 3. Y Sí, usted, y usted pone, bueno, pone, bueno, x sobre x menos 3 menos, bueno. Y nunca pone el menos 2x. O sea, no sé qué ha pasado ahí. O qué ha hecho. ahí está factoreado, ahí está el falso trinomio. Eso es lo que aplicamos en el curso introductorio. Porque usted, en los dos videos que usted que ha pasado que lo veamos, Sí, yo he entendido el primer ejemplo del primer video. Del segundo video yo ya también me he perdido ahí. el primer ejemplo Ahí él, es un ejemplo en donde se saca como un denominador de dos expresiones algebraicas que tienen el mismo denominador. Sí, el mismo denominador. Ahí sí, y después yo ya me pierdo, no lo entiendo. La del segundo denominador, la de que tienen distintos denominadores, Claro, ahí, allí, ahí. allí es un ¿Qué ejemplo lo parecido podría al que volver a tenemos acá. explicar? Sí, lo único que te digo es que no lo vas a entender si no sabes aplicar falso trinomio, que es lo que vimos en el curso introductorio. ¿Profe? O también puedes aplicar Bhaskara. Sí, Bhaskara sí entiendo, pero no. Ahí cuando usted ha sacado el común denominador no lo entiendo. ¿Profe? sí, ¿Me escucha? sí, sí, te escucho. Yo tampoco entiendo, o sea, porque usted había dicho que para sacar el común denominador de ese que era el falso trinomio, había que buscar dos números que sean, que multiplicados den menos 3 y sumados den menos 2. Sí. Y no entiendo por qué ha sacado el menos 3 y el uno. Esto que ustedes me están preguntando lo hicimos en el curso introductorio del falso trinomio. Eso significa de que hay que, como decía recién la compañera, hay que buscar dos números que multiplicado me den menos 3 y que sumado me den menos 2. Ese menos 3 es el que estoy marcando acá. Y el menos 2 es el que estoy marcando acá. ¿Y puedo hacer la resolvente en vez de ese? O sea, la fórmula de También Bhaskara. se, totalmente, por eso les decía, o hacemos falso trinomio o hacemos Bhaskara. Cualquiera de las dos vamos a obtener la misma expresión que tenemos acá en el denominador en la segunda fracción. Que por ahí la compañera que me estaba hablando recién que no entendía, me decía sí, con Bhaskara sí entiende. Bueno, si lo entiende con Bhaskara, se lo puede hacer con Bhaskara, como Profe, lo hicimos en al la falso trinomio clase también se anterior. le dice método de inspección. Sí, hay algunos autores que lo llaman método de inspección, porque uno en realidad busca valores que satisfagan ese polinomio. Claro, porque yo lo conozco con ese nombre, pero es lo mismo. Sí, es Y, y exactamente lo da el mismo. mismo resultado, ¿verdad? Da el mismo resultado, con falso trinomio, o método de inspección, como ustedes prefieran llamarlo, o con el Bhaskara. Profe, ¿podría explicar de vuelta la segunda parte de ese ejemplo? Del ejemplo 3. Claro, la segunda parte, la primera. Ahí me perdí. Bien, volvemos a explicar esta parte entonces. Ya hemos aplicado falso trinomio o Bhaskara, entonces ya está expresado como producto. Ahora,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar mi común denominador. Nuestro común denominador van a ser los términos comunes. Voy a observar que tengo a x menos 3 como común y en la segunda fracción tengo a x menos 3 como común. Entonces lo saco una vez y lo coloco como denominador, x menos 3. Y luego observo el otro factor que no es común, que en este caso sería x más 1. Y lo expreso también como producto. Por lo tanto, ahí estoy obteniendo nuestro mínimo común múltiplo, el cual nosotros lo denominamos en la suma o resta de fracciones común denominador. Ese común denominador lo vamos a hacer dividir por cada denominador de esa fracción. Y el resultado de eso lo vamos a ir multiplicando por cada numerador correspondientemente. Es decir, a x menos 3 por x más 1 lo divido en x menos 3. Que significa que vamos a simplificar los comunes. En este caso tengo x menos 3 y x menos 3 como común. Por lo tanto, lo que me queda es ¿quién? X más 1. Y ese x más 1 lo vamos a multiplicar por nuestro primer numerador, que es lo que pusimos acá en esta parte, entre x por paréntesis x más 1. Recuerden que para sumar fracciones de distintos Profe, ¿y de denominadores, dónde sale el X más 1? de haber dividido el denominador x menos 3 por x más 1 en x menos 3. Allí lo que se hace es simplificar los x menos 3. Se simplifican los comunes. Entonces, ¿quién te queda? X más 1. Bien, gracias. Por eso les decía, cada vez que tenemos dos fracciones, tenemos nuestro común denominador. Ese común denominador lo vamos dividiendo por cada denominador. Y cada vez que lo dividimos por cada denominador, me va a quedar justamente algo para simplificar. Entonces les decía, si a x menos 3 por x más 1 lo dividen en x menos 3, lo que me queda es x más 1 de haber simplificado. Y ese x más 1 lo multiplicamos por el primer numerador, que es x. Bien, eso de multiplicar significa que lo dejo expresado como producto porque todavía no lo puedo multiplicar. Y luego observo qué signo le continúa, menos. Y ahora en el siguiente paso, dividimos x menos 3 por x más 1, ¿en quién? En x menos 3 por x más 1. Ahí los denominadores son exactamente iguales cuando vamos a dividirlo, por lo tanto, eso me quedaría como resultado 1. Y si a 1 lo multiplicamos por el segundo numerador, lo que vamos a encontrar simplemente es 7x menos 9. Van a observar que acá ese 7x menos 9 está colocado entre paréntesis. Por lo tanto, como está afectado un signo negativo, para que esa desigualdad, para que esa expresión no cambie, lo vamos a tener que expresar a través de ese paréntesis. Por eso es que está ese paréntesis, porque si no quedaría como que el signo menos solamente está afectando a 7x, pero en realidad está afectando a toda la expresión que es 7x menos 9. Ya hemos sacado nuestro común denominador y cuando tratamos de resolver nuestro numerador, observamos de que hay productos. Un producto en el primer término y un signo menos en el segundo término de ese numerador. Entonces tengo que eliminar todos esos productos para que así podamos operar con los términos semejantes. Entonces en el primer término tenemos un producto entre x y x más 1. Ahí aplicamos propiedad distributiva. X por x, eso es x cuadrado. X por 1, obtenemos x. Y luego este paréntesis 7x menos 9 está afectado al signo menos, le cambiamos justamente el signo a los integrantes de ese paréntesis. A 7x lo transformamos en menos 7x y a menos 9 lo transformamos en 9 positivo. Allí ya está listo para operar con términos semejantes. X cuadrado, de hecho no tiene nadie con quien operarlo, así que lo vamos a colocar como tal. Y a x y menos 7x, que son semejantes, lo podemos operar. Es decir, a x le restamos menos 7x y eso es de menos 6x. 9 no tenemos nadie con quien operarlo, lo bajamos como está.
Bien, hasta acá ya tenemos factoriado, pero observo que el numerador, nuestro numerador, es un polinomio cuadrático. Y allí, ese polinomio cuadrático lo podemos factoriar. ¿Qué vamos a hacer? Si a ustedes les resulta más sencillo, aplicar Bhaskara. Cuando apliquen Bhaskara, lo que vamos a obtener es la expresión factoriada x menos 3 por x menos 3. Por eso es que le puse acá, se factoriza el numerador siempre que sea posible. Y el denominador sigue siendo x menos 3 por x más 1. Y ahí van a observar que el numerador está expresado como producto, el denominador está expresado como producto, y hay términos comunes o factores comunes. Esos factores comunes los podemos simplificar. Y cuando los simplificamos, encontramos una versión más simplificada, más reducida de lo que es la solución de esa diferencia de fracciones. En este caso es x menos 3 por x más 1. Y esa sería nuestra fracción resultado en este caso. Vamos ahora sí, ya habiendo repasado de cómo operar con fracciones algebraicas que tengan igual denominador y distinto denominador, vamos ahora a una desigualdad racional, que esas desigualdades racionales, cuando ustedes vayan resolviendo el trabajo práctico, se van a encontrar con varias de ellas. Acá dice ejemplo 2, pero en realidad es un ejemplo 1. Ya lo modifico. Ejemplo 1. Resolver la siguiente desigualdad. Acá es 3 sobre 2x más 3 menor que 1 sobre x menos 2. En el primer miembro tenemos una desigualdad, una fracción. Y en el segundo miembro también tengo una fracción. Son fracciones algebraicas. Como les decía en el video anterior o la clase anterior, siempre en una desigualdad lo que vamos a buscar es llevar todo al primer miembro. De manera que el segundo miembro básicamente me quede 0. ¿Por qué justamente esa idea? Porque al quedar en el segundo miembro el valor 0, puedo identificar la expresión si es menor que 0, si es mayor que 0, si es menor o igual que 0 o si es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental en una expresión, en una desigualdad? Es que el segundo miembro sea 0. Una vez que sea 0, vamos a ver si podemos sacar un común denominador. Entonces, nuestro primer miembro es 3 sobre 2x más 3. Nuestro segundo miembro es 1 sobre x menos 2. Lo voy a llevar al primer miembro, esa expresión. Como está positiva, va a pasar negativa, que es como lo tenemos marcado acá. Menor que ¿quién? Que 0. Ahora bien, ya estamos en condiciones de sacar un común denominador, porque nuestro primer denominador es 2x más 3 y nuestro segundo denominador es x menos 2. ¿Cuál es nuestro común denominador? Bueno, nuestro común denominador va a ser justamente nuestro mínimo común múltiplo entre esas dos expresiones. Y es allí donde entran los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores y que se trabajaron en los dos videos que se pidió ver antes de comenzar la clase. El primer denominador es 2x más 3 y el segundo es x menos 2. La pregunta sería, ¿esos dos denominadores son comunes? De hecho, No. no son comunes, son distintos. Entonces, nuestro común denominador es el producto de entre ellos dos. Por eso es que lo colocamos acá, yo lo voy marcando. En realidad, estoy repasándolo nada más con el puntero para que ustedes lo vean. Los puse como producto a 2x más 3 por x menos 2. Ese es nuestro común denominador. Entonces, cada vez que ustedes tengan dos fracciones y tengan que sacar su común denominador, hablo de fracciones algebraicas, ¿no? Y tengan que sacar su común denominador, se van a hacer esa pregunta, si son comunes. Si no son comunes, lo voy a expresar como producto. Y si son comunes, coloco solamente uno. Bueno, como no son comunes, lo expreso como producto.
Y ahora bien, a ese producto que está como común denominador, lo voy a dividir en el primer, lo voy a multiplicar, perdón, dividir en el primer denominador. 2x más 3 por x menos 2 lo divido en 2x más 3. ¿Qué significa eso? Que vamos a simplificar los comunes. Los comunes son 2x más 3 con 2x más 3. ¿Quién me queda? X menos 2. Y ese x menos 2 lo voy a expresar como producto con el primer numerador. Por eso es que acá tenemos 3 por paréntesis x menos 2. ¿Qué signo continúa? Continúa el signo que tiene la fracción de al lado. En este caso era una resta, por lo tanto acá seguimos con menos. Ahora hacemos el mismo trabajo, pero con la segunda fracción. Si a 2x más 3 por x menos 2 lo dividimos en x menos 2, significa que voy a simplificar los comunes, que en este caso los comunes son x menos 2, por lo tanto lo que me queda como resultado es 2x más 3. Y ese 2x más 3 lo vamos a expresar como producto por 1. Como al multiplicar 2x más 3 por 1 es 2x más 3, pero fíjense que lo sigo colocando entre paréntesis afectado al signo menos. ¿Por qué afectado al signo menos? Porque era una resta. Bien, ya hemos obtenido nuestro numerador, pero nuestro numerador está cargado de productos y de un signo menos y paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer en ese paso es eliminar los paréntesis y eliminar los productos. ¿De qué manera? Siempre de la misma manera, aplicando la propia distributiva y aplicando la regla de los signos si tenemos un paréntesis. En este caso sería 3 por x y 3 por 2 aplicando distributiva. 3 por x obtenemos 3x y 3 por menos 2 obtenemos menos 6. En el segundo término tenemos a 2x más 3 entre paréntesis. Aplicando la regla de los signos vamos a cambiar el signo a todo lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces 2x positivo se transforma en 2x negativo. 3 positivo se transforma en 3x negativo. Quiero marcar acá que hay un error en la diapositiva, así que aprovechamos y lo corregimos. Ahora sí. Menos 2x menos 3. Bien. Y ahora vamos a observar lo que me queda como término semejante. Si a 3x le restamos 2x, obtenemos ¿quién? Una x. Y si a menos 6 le restamos menos 3, vamos a obtener ¿quién? Menos 9. Con el cual ya hemos obtenido la fracción resultado. X menos 9 sobre 2x más 3 por x menos 2. ¿Menor que quién? Que 0. Bien, hasta acá ya hemos obtenido nuestra fracción resultado que dice que es menor que 0 de acuerdo a la desigualdad. Y es acá donde vamos a agregar a lo que nosotros veníamos trabajando para analizar justamente los intervalos, porque vamos a trabajar con intervalos. Para eso, lo que le estoy marcando acá en la diapositiva es que los denominadores deben ser distintos de 0. Por lo tanto, para que sean distintos de 0, vamos a tener que trabajar de la siguiente forma. Voy a colocar que x debe ser distinto de menos 3 medios. Por lo tanto, ¿por qué distinto de menos 3 medios? Porque si reemplazo a x por menos 3 medios, significa de que esto sería 0. Y no se puede dividir por 0. La división no está definida para x igual a 0. Para x igual a menos 3 medios, que obtengo 0. De la misma manera, si x es igual a 2, esto se hace 0, por lo tanto todo el denominador sería 0, y se coloca x distinto de 2. Bueno, eso es a manera de que ustedes identifiquen que esos valores no pueden tomar. Puede tomar cualquier tipo de valores, pero excepto menos 3 medios y excepto x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a colocar desde menos infinito hasta el primer valor, menos 3 medios. Como menos 3 medios no puede ser tenido en cuenta, lo voy a colocar con un paréntesis, es decir, no lo tomo. A menos infinito lo coloco ¿con quién? Con paréntesis, porque ya hemos definido que los infinitos positivo y negativo no pueden ser definidos a través de corchetes, sino a través de paréntesis. Y luego continuamos desde menos 3 medios hasta el segundo valor, que es 2. También, como no puede ser menos 3 medios y no puede ser 2, lo colocamos con
paréntesis. Y luego la segunda opción, desde 2 hasta ¿cuál valor? Hasta 9. Y luego desde 9 hacia infinito. ¿De dónde sale el 9? El 9 es el que está acompañando a X en el numerador. Entonces los intervalos, ¿cómo lo voy a formar? Lo voy a formar con estos tres valores. Con menos 3 medios, que no puede tomar la variable X, con 2, que tampoco puede tomar la variable X, y con 9. Son los tres valores. Entonces, ¿cuál es el menor de todos ellos? Menos 3 medios. Entonces vamos a tener de menos infinito hasta menos 3 medios. Luego de menos 3 medios hasta 2. Luego de 2 hasta 9 y de 9 hacia infinito. Son los 4 intervalos posibles que vamos a analizar. ¿Para qué formamos esos 4 intervalos? Para Pero ¿de analizar dónde salen esos números? de la fracción que encontramos al final. Tenemos a 9, bueno, ahí aparece como menos 9, pero en realidad, ¿cuál es el valor que hace 0 a x menos 9? Es justamente 9 positivo. Ese es el 9 que hemos encontrado. Luego el denominador es 2x más 3. ¿Cuál es el valor que hace 0 a 2x más 3? Es x menos 3 medios. Entonces, menos 3 medios no puede ser el valor de x porque hace 0 el denominador. ¿Y cuál es el otro valor que hace 0 al denominador? Es x igual a 2. ¿Por qué? Porque si lo reemplazo acá, eso me va a dar 0. Y allí tenemos los tres valores. Menos 3 medios, 2 y 9. Es decir, son estos valores que tenemos acá, pero cambio de signo. Con esos tres valores formamos los 4 intervalos. De menos infinito hasta menos 3 medios, de menos 3 medios hasta 2, de 2 hasta 9 y de 9 hasta infinito. Fíjense que comenzamos con menos infinito y terminamos con infinito positivo. Con eso formamos los 4 intervalos. Ya una vez que hemos formado los 4 intervalos, vamos a hacer una siguiente tabla en la que se va a presentar a continuación y es una de las formas en las que se puede resolver una ecuación. Es decir, analizando los signos entre los intervalos que se sacan y tomando entre los intervalos y verificando qué signos son los que corresponden cuando se aplican en las ecuaciones que se obtienen al factorizar. Es decir, voy a colocar, como tenemos en esta tabla, intervalo, el primer intervalo de menos infinito a menos 3 medios, el segundo intervalo de menos 3 medios a 2, el segundo intervalo de 2 hasta 9 y el cuarto intervalo de 9 a infinito. Y acá me va a interesar algo. Vuelvo a esta diapositiva. En esta desigualdad que hemos obtenido, me interesan cuándo es menor que 0. Entonces, cuando voy a la tabla, voy a dar valores de prueba, así como veníamos dando en la clase anterior valores de prueba a cada intervalo. Y me interesa justamente aquellos en donde sea menor que 0, es decir, cuando sea negativo. Voy a dar un valor que esté entre menos infinito y menos 3 medios. Cualquiera. En este caso, yo puse x igual a menos 9. ¿Sí? Para x igual a menos 9, cuando reemplace en esta desigualdad, lo que voy a obtener, básicamente no me interesa el resultado. Lo que me interesa es el signo. Cuando reemplace a x por 9, lo que voy a encontrar es un resultado negativo. Y entonces le coloco negativo. Observo entonces que obtengo como necesito obtener que sea menor que 0. Hacemos exactamente lo mismo, damos un valor entre menos 3 medios y 2, que por ejemplo podría ser x igual a 1. Reemplazamos en esta desigualdad, y cuando la reemplazamos en esa desigualdad, no me interesa el valor que obtenemos como resultado, me interesa su signo. De hecho, solamente coloco el signo. Observo que tengo un signo negativo. Por lo tanto, para ese intervalo también me sirve.
Ahora, busco otro valor de prueba entre 2 y 9, que podría darle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no, porque a 9 no lo tomo. Cuando lo reemplazo, no importa el resultado, lo que me interesa es el signo. Observo que obtenemos como resultado, ¿quién? Negativo. Negativo. Perfecto. Y ahora buscamos un valor entre 9 e infinito y lo reemplazamos. Podría darle 10, 11, 12, 100, 1000. En realidad me interesa el signo. Cuando lo reemplazamos, cualquier valor que esté dentro de ese intervalo me da positivo. Bien, ya hemos obtenido la primera fila. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda fila. Damos un valor de menos infinito a menos 3 medio y lo que obtenemos es negativo. Damos un valor entre menos 3 medio y 2 y lo que obtenemos es positivo. Damos un valor entre 2 y 9 y lo que obtenemos es positivo. Y damos un valor entre 9 e infinito y lo que obtenemos es positivo. Profe, Negativos y positivos no me sirven, ¿sí? ahí arriba donde dice signo de, puso x igual a menos 9, sería x menos 9. Ah, sí, X menos 9. Sí. X menos 9. En la Sí, tercera bien. fila, eso era lo que me decía, ¿no? Sí, eso era. En la tercera fila, X menos 2, voy a también colocar un valor entre menos infinito y menos 3 medio. Si le damos menos 4, de hecho me va a dar negativo. Si le damos entre menos 3 medio y 2, por ejemplo 0, de hecho me va a dar negativo. Entre 2 y 9, por ejemplo 5, me va a dar positivo. Y entre 9 e infinito, cualquier valor que demos me va a dar positivo. Entonces ahora analizamos en sí la desigualdad por completo. Observo que el numerador es negativo en este intervalo. Y que estos dos denominadores son negativos. Entonces voy a tener en cuenta, negativo con negativo me va a dar positivo. Y negativo con positivo tengo ¿quién? Negativo. Por lo tanto, entre menos infinito y menos 3 medios me sirve como conjunto solución. Vuelvo a reiterar. Tengo que tener en cuenta que es x menos 9 sobre 2x más 3 por x menos 2. Para que esta fracción sea negativa, el numerador tiene que ser negativo y el denominador tiene que ser positivo. O al revés. De hecho, x menos 9, que es el numerador, es negativo en este intervalo. Y los denominadores son negativos, pero resulta que estos dos denominadores están como producto, es decir, que hago menos por menos, eso es más, y como tengo numerador negativo y denominador positivo, la fracción en sí es negativa. Por lo tanto, el signo de esta desigualdad en este intervalo entre menos infinito y menos 3 medios es negativo. Por lo tanto, es menor que 0. Y esa sería mi primer conjunto de solución, que vendría a ser entre menos infinito y menos 3 medios. Ahora hago el mismo análisis en la segunda columna, entre menos 3 medio y 2. Nuestro numerador es negativo, pero resulta que mi primer denominador es positivo y el segundo es negativo. Entonces cuando haga más por menos es menos, y cuando voy a tener mi numerador negativo, mi denominador negativo. Por lo tanto, la fracción va a ser positiva. Y como dijimos al principio, lo que me interesa es la fracción menor que 0, es decir, la fracción negativa. Entonces, desechamos como conjunto solución a menos 3 medio y 2. No me sirve. Veamos el otro intervalo. Nuestro numerador es negativo y el primer denominador es positivo. El segundo denominador es positivo. Positivo con positivo, eso es positivo. Por lo tanto, tenemos una fracción que tiene numerador negativo, denominador positivo. Significa que la fracción en sí es negativa. Por lo tanto, está cumpliendo con este sentido de ser menor que 0. Por lo tanto, entre 2 y 9 es un intervalo que pertenece al conjunto solución.
y lo colocamos como unión del intervalo anterior. Y ahora me queda analizar el último intervalo, entre 9 e infinito. Bueno, tenemos numerador positivo, denominador positivo, primer denominador positivo, segundo denominador positivo. Por lo tanto, tengo positivo con positivo. Nuestro denominador en sí es positivo. Y la fracción tiene numerador positivo, denominador positivo. Por lo tanto, la fracción es positiva. Y acá diríamos que la desigualdad en este intervalo entre 9 e infinito es positiva. Entonces no me sirve, la desechamos. Por lo tanto, me queda como conjunto solución desde menos infinito a menos 3 medios, unido desde 2 a 9. Esos son los valores de pruebas que se pueden dar, o los valores que se pueden tomar en determinado intervalo, y en realidad los resultados no me interesan, vuelvo a reiterar. Lo que me interesa es la asignatura de cada uno de ellos y analizar cuándo es menor que 0, cuándo es menor que 0, y lo que me interesa en realidad son los intervalos en donde toda la fracción sea menor que 0. Vamos a dejar de presentar. Profe, después puede pasar la clase por el grupo.